Yo creo que también, y aprovecho también de destacar justamente el sentido de este libro, que está escrito en particular para gente que está imbuyéndose de las temáticas de seguridad y defensa, y que es un buen elemento de consulta, de ayuda en estas temáticas que, como hemos visto, son bastante requeridas por el público en general. Bueno, y como lo hemos señalado en varias oportunidades, este libro es el primero de una serie de publicaciones cuyo propósito principal es contextualizar los conflictos en la actualidad, pero desde una visión, de una mirada de futuro, siempre poniendo en el centro el análisis y la importancia y relevancia del valor de la defensa. Creo que ese es un tema importante de considerar, y en eso estamos trabajando justamente en el CECIM. Sí, como usted bien señala, el Ejército de Chile y este centro de pensamiento, el Centro de Estudio de Investigaciones Militares del Ejército, hizo una serie de investigaciones con el fin de aportar al desarrollo estratégico de la institución y de la Fuerza Terrestre principalmente, y a su planificación futura, contemplando los intereses nacionales y su consecución, además de la preservación de los objetivos estratégicos nacionales, y en los que pueda el Ejército contribuir en sus respectivas áreas de misión y de las áreas de misión de la defensa nacional. En este sentido, la dinámica propia del sistema internacional y de sus actores hace necesario insumos como este libro, como esta investigación, como otros papers que escriben otros académicos de las ciencias sociales, de las relaciones internacionales y de la defensa, ya que el conflicto ha adquirido un carácter más violento, cada vez y se ha transformado en un conflicto híbrido, el conflicto tradicional en los que se enfrentaban actores tradicionales del sistema internacional, guerras con ejércitos regulares. No me atrevo a decir que ya no va a suceder, porque lo vimos hace poco tiempo, pero es una tendencia que va a la baja. Entonces se están enfrentando otros actores del sistema internacional que cada día se potencian más, gracias por, como he dicho durante esta presentación, a las tecnologías de la información, al desarrollo tecnológico, y con esto también a la conectividad que existe a nivel global, lo que hace que las fronteras cada vez sean más difusas y porosas. Por lo tanto, este proyecto de investigación supone un aporte y evidencia el valor y la importancia que tiene la defensa nacional y sus cuerpos armados para la preservación del desarrollo y el bienestar de las comunidades. Perfecto. Yo creo que es muy interesante lo que tú nos acabas de comentar. Justamente los conflictos cada vez han ido cambiando y evolucionando en forma importante, y vemos, por ejemplo, que antiguamente la declaración de guerra era uno de los temas importantes y que daba inicio a un conflicto. Hoy en día es cada vez mucho menos, en realidad, o si es que no hay declaraciones de guerra, sino que se asumen hechos violentos que producen o provocan estos conflictos. Si me permiten unos segundos, tenemos algunas preguntas que nos han llegado de nuestros auditores. Sí. Ya. Fernanda, mira, aquí tengo la primera pregunta dice: ¿cree usted que habrá más guerras entre estados en el futuro? Bueno, ese fue un tema que conversamos recién. La verdad es que no lo voy a descartar. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hace creo que fueron 2 meses, unas semanas atrás, hubo un enfrentamiento, fue un conflicto, no fue una guerra propiamente tal, pero fue una escalada de tensión muy fuerte entre India y Pakistán. Y esos son ejércitos regulares del país. Por lo tanto, no los conflictos tradicionales, si bien es una tendencia que va a la baja,
nunca va a desaparecer porque los países siempre, pensando desde una óptica realista, siempre van a querer defender sus intereses en el sistema internacional. Nunca, por lo tanto, nunca se puede descartar el uso de la fuerza por parte de ellos. Perfecto, o sea, en la práctica va a haber una irrupción de actores quizás no estatales que van a ser los que más van a provocar conflicto, de acuerdo a lo que tú nos planteas. Bien, hay una segunda pregunta, Fernanda, que dice, ¿qué tendencias considera usted que serían las más relevantes a considerar a futuro para el ejército? Bueno, para el ejército de Chile propiamente tal, y yo creo que para los ejércitos de Sudamérica, las tendencias que van a ser los partícipes más de la vida nacional y de la agenda política son los temas de ciberseguridad. Y en esto me refiero principalmente a la protección de la infraestructura crítica, por ejemplo, de un país. Si bien esto requiere de leyes y de normativas que permitan, por ejemplo, en el caso de Chile, a las Fuerzas Armadas a proteger este tipo de infraestructuras, en algunos países sí se realiza y los ataques a la ciberseguridad o a la internet y esos temas van al alza, por lo tanto las Fuerzas Armadas van a tener que saber, entre comillas, cómo enfrentar estos temas. Otro fenómeno que va a verse inmiscuido, por así decirlo, en el quehacer de las Fuerzas Armadas o del Ejército de Chile y que ya está hace algún tiempo, es el fenómeno del cambio climático. Por ejemplo, el Ejército de Chile tiene políticas de eficiencia energética. En ese sentido, el cambio climático junto con todos los desastres naturales que vienen con él o, por ejemplo, los mismos provocados por el hombre, va a requerir de que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el Ejército de Chile, pueda contribuir más a ayudar a la comunidad y, en ese sentido, a perfeccionarse más, si bien el Ejército siempre ha apoyado en este caso, porque Chile es un país que se caracteriza por sus desastres naturales, siempre ha apoyado, pero cada vez se necesitaba de más ayuda. Por ejemplo, este mismo tema de la pandemia, que si bien no es un fenómeno del cambio climático, vino a revolver, entre comillas, todo el desarrollo de la fuerza terrestre y todo lo que estaba planificado, y esto es muy importante porque gracias a las personas que saben planificar en las instituciones armadas, se pudieron adecuar para poder desempeñarse en un evento, entre comillas, como el que estamos viviendo actualmente. Y por último, un fenómeno que no es ajeno a la región, y por el contrario, hace mucho tiempo está en Sudamérica, en América Latina y el Caribe, pero está llegando a Chile ahora, estos últimos 10 años, con mucho más fuerza, es el tema del crimen organizado y el narcotráfico. En ese sentido, la pregunta era, para el futuro del ejército, se debe prever que la fuerza terrestre pueda en algún momento actuar contra esto, si bien esto es tarea de las fuerzas policiales de orden y seguridad. Este es un tema que cada vez va a requerir de, por ejemplo, una actuación dual, complementaria entre las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, PDI, Carabineros de Chile, y también el uso dual de la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Si bien el ejército, por ejemplo, cuenta en un caso hipotético con un dron, se le puede compartir la información y así poder ver dónde se encuentra un delincuente en la frontera y así ir carabineros. Eso se llama uso de la tecnología dual. Pero esto es una tendencia que va al alza, ya se está haciendo, es solamente patrullaje, pero en algún momento la dinámica del narcotráfico ha cambiado, ha evolucionado, se caracteriza por siempre encontrar métodos para poder conseguir sus objetivos. Por lo tanto,
en la medida en que los grupos de narcotraficantes en los cárteles adquieran nuevas metodologías para poder lograr sus objetivos, que son netamente económicos, vender su mercancía y cometer violencia a través de eso para lograrlo, las Fuerzas Armadas van a tener que estar preparadas para que si en algún momento se dispone poder ayudar a Carabineros y a la PDI a solucionar y enfrentar ese problema que la verdad solución mucha no tiene, sino que hay que contenerlo. Eso. Gracias, Fernanda. Tenemos una tercera pregunta de John Whitney que dice, ¿qué caracteriza el conflicto contemporáneo hoy en día? El conflicto contemporáneo se caracteriza por ser híbrido, por desempeñarse o desenvolverse o realizarse en ya ahora distintos dominios, aparte del terrestre, el aéreo, el marítimo. Tenemos el dominio del ciberespacio, que es muy importante porque todo depende, todo está conectado. Entonces, si una persona ataca una infraestructura crítica de un Estado, puede hacer colapsar a este en menos de 10 minutos. Entonces, claro, ese dominio también está el dominio del ciberespacio, o sea, perdón, del espacio exterior, con satélites. Vemos que existen muchas intrusiones por parte de otros estados que, bueno, yo he leído informes internacionales que dicen que estados le pagan a terceros para que cometan otras intrusiones contra otro estado, y eso también va al alza. Y también otro factor que caracteriza el conflicto moderno es la multiplicidad de actores. Como lo he dicho a lo largo de toda esta presentación, ya no solo es el Estado-Nación, si bien es el actor más importante del sistema internacional, ya que toma decisiones y participa en foros multilaterales donde se puede guiar de cierta manera la política internacional. Existen otros actores que desestabilizan la seguridad y la defensa del Estado y su población. Por lo tanto, el Estado ya no está solo, tiene que saber convivir con agentes que lo van a desestabilizar, como son los grupos terroristas, como son los ejércitos irregulares, como son las guerrillas, como también son los grupos terroristas. Eso. Gracias, Fernanda. Bueno, hemos visto y escuchado este libro, el volumen número 1, y haciendo un poco un raconto respecto a este tema. Fue lanzado el 12 de diciembre del 2019 para el aniversario número 25 del Centro de Estudio e Investigaciones Militares, que es el Centro de Pensamiento del Ejército de Chile. Por lo que hoy es posible señalar que el CECIM lleva 26 años trabajando como generador de conocimiento, además de sus tareas tradicionales como un centro de pensamiento en el ámbito de la seguridad y de la defensa. Y es que, bueno, el Centro de Estudio e Investigaciones Militares, como una dirección del Estado Mayor General del Ejército, además de ser responsable de la planificación estratégica e institucional, es el think tank del Ejército, por lo cual tiene la misión de fomentar la gestión del conocimiento y el posicionamiento de temas vinculados a la seguridad, a la defensa y las operaciones militares terrestres. Esto tanto en el ámbito académico nacional como extranjero. Es decir, podríamos decir que el CECIM se hizo cargo del proceso de desarrollo y planificación estratégica del Ejército, pero con una mirada de futuro, con una visión hacia el 2040. Y bueno, como ya hemos llegado al término de este interesante webinar, y al cerrar quisiera destacar 3 puntos importantes respecto de la actividad académica que hemos realizado el día de hoy. La primera, que el libro constituye un importante aporte a la comunidad de defensa y obviamente que toda persona interesada en este tipo de temática, bueno, está a su disposición y ahí está justamente aspectos relevantes de esa temática.
Por otro lado, un segundo punto podríamos decir que en este libro hemos podido visualizar la realización de un análisis teórico y práctico respecto de la evolución del conflicto contemporáneo, cómo ha ido evolucionando a lo largo del proceso histórico. Y un tercer punto podríamos decir es que identifica las principales tendencias a nivel global y propone las bases para un análisis estratégico, en particular a nivel sudamericano, al 2040. Creo que eso es un tema bastante importante que tenemos que considerar. Y por otro lado, también quisiera recordarles que el CECIM, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares, difunde múltiples productos académicos con variados temas. Por una parte, en los temas estratégicos, por otro lado tenemos la revista Escenarios Actuales que se encuentran en nuestra página web, y también tenemos algunos podcasts como CECIM en 2 minutos que permiten también entregar información de la temática de seguridad y defensa en muy poco tiempo, dado que hoy el tiempo es un elemento escaso y por eso es que justamente se hace esto en 2 minutos. Y bueno, reiterar, invitarlos nuevamente a ingresar a nuestra página www.cecim.cl, donde podrán encontrar todos los productos que nosotros estamos elaborando de esta temática, y comentarles que también estamos presentes en las redes sociales para fomentar justamente el vínculo que nos interesa con nuestro público, con la gente que está interesada en esta temática y que quiere mantenerse actualizada. Y ellos les podemos comentar que nos pueden seguir y pueden comentar acerca de nuestros trabajos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube. Y por mi parte, yo les agradezco su asistencia el día de hoy y vamos a seguir realizando estos webinars y están muy cordialmente invitados. Que tengan un muy buen día y hasta pronto.